Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy hablaremos de las suculentas. Y al igual que ustedes, yo al oír suculentas, pensaba en las pequeñas plantas de ornato que muchos tenemos en el interior de nuestras casas. Y para mi sorpresa, me vine a enterar que los magueyes o agaves, los cactus y por ende los nopales pertenecen también a la familia de las suculentas. Las suculentas nos ofrecen grandes posibilidades en la cocina, y que tengan espinas nunca ha sido un problema para comerlas. México es prueba de ello con la variedad de platillos y bebidas que ofrecen las cactáceas y las agaváceas. Las cactáceas pertenecen a la familia Cactaceae, originaria de América. Alrededor de 1.500 especies se distribuyen desde Canadá hasta Argentina, pero la mayoría de ellas crecen en México. La Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, calcula que 85% de las 700 especies que habitan en México son exclusivas del territorio nacional. Por sus condiciones climatológicas y sus suelos áridos y semiáridos, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca son los estados más diversos del país, si de cactáceas se trata. Hoy se sabe que el ir y venir de los españoles permitió a Europa conocer a las cactáceas e iniciar los primeros cultivos fuera de América. Entre los frutos más conocidos de las cactáceas se encuentran la pitaya y la pitahaya. De la pitahaya se obtiene el colonche en la época prehispánica, una bebida alcohólica producida por la fermentación de la pulpa de esa tuna de sabor dulce. Se utilizaba como una bebida ceremonial para celebrar las cosechas, como método curativo, y después del arribo español se usó como colorante rojo natural. Otros derivados de las cactáceas se muestran en la bandera nacional y probablemente se han convertido en parte de los ingredientes más representativos de México. Son los nopales y sus tunas. Hace aproximadamente 20.000 años, los primeros pobladores de la Cuenca de México se alimentaban de los nopales. El nopal se habría domesticado hace al menos 9.000 años junto con el maguey, el maíz y el frijol. Otra cactácea presente en la gastronomía mexicana es la biznaga dulce. Su pulpa se cuece con azúcar para finalmente cristalizar y formar el acitrón. Está presente en los platillos tradicionales como el chile en nogada y la rosca de reyes. La maduración de la biznaga requiere unos 60 años, por lo que escasean y se vuelven vulnerables a la sobreexplotación. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Para fortuna de la cocina mexicana e internacional, también contamos con las agaváceas, unas plantas milenarias con importantes usos. Por ejemplo, el líquido translúcido que vertimos en el vaso tequilero provino de una planta muy peculiar. Se compone de un tallo parecido a una gran piña donde emergen sus hojas, robustas y fibrosas con bordes de espinas. Así es el agave, el nombre científico designado a una planta suculenta que almacena agua en hojas y tallo. El agave también es conocido como maguey, pero en náhuatl es llamado metl, un término registrado en los manuscritos del botánico español Francisco Hernández. Es un género que se originó en territorio mexicano, en los límites con Estados Unidos. Hasta ahora, se conocen alrededor de 210 especies, de las cuales 159 se cultivan en México y al menos 119 son endémicas del territorio nacional. En Oaxaca se encuentra la mayor diversidad del agave. Sus tierras permiten conocer cerca de 40 especies. Algunas de ellas viven apenas un lustro y otras hasta 70 años. Pero todas tienen la misma estructura. Se sostienen con una raíz superficial que le ayuda a captar el agua de lluvia. Esta planta crece al ras del suelo y sus hojas pueden medir desde 20 centímetros hasta más de 2 metros. Se reproduce de dos maneras, a través de la polinización, por lo general de murciélagos, y por el crecimiento de hijuelos, retoños que salen en la base de la planta o junto a las flores y pueden plantarse individualmente. A diferencia de otros cultivos que requieren un clima con lluvias generosas, los plantíos de agaves resisten las altas temperaturas y la escasez de agua gracias a su metabolismo. El agave absorbe el dióxido de carbono durante la noche a través de los estomas, unas estructuras similares a los poros de la piel. Esto evita la apertura de los estomas durante el día y que la planta pueda perder agua.
Su gran capacidad de adaptación a los climas variados de México le ha permitido su supervivencia con el paso del tiempo. El agave existe aproximadamente desde hace 10 millones de años, aunque su consumo alimenticio y textil inició hace al menos 10.000 años. El agave ha sido aprovechado desde tiempos prehispánicos como alimento. También de sus hojas o quiotes obtenemos fibras para la elaboración de zacate, prendas e incluso para la construcción de viviendas. De la epidermis de las hojas se consigue una lámina delgada que sirve para envolver la comida durante su cocción, un platillo comúnmente conocido como michiote. Las flores del maguey, los gualumbos o cacayas, también se consumen en diversas preparaciones culinarias. En las pencas se crían unos preciados insectos comestibles, los gusanos de maguey. Uno de sus derivados más comunes es el pulque que proviene de la savia del agave, el aguamiel. Cuando ocurre la fermentación, se obtiene el pulque que tiene un grado alcohólico similar al de la cerveza. Del agave se producen varios destilados conocidos como mezcales, donde se incluyen el tequila, el bacanora y la raicilla. Mezcal proviene del náhuatl metl, maguey, e ixcali, cocido, como referencia al proceso de obtención de azúcares del maguey cocido, los cuales después de fermentar se convierten en alcoholes. Aún permanece viva una discusión acerca del conocimiento sobre el proceso de la destilación. Algunos aseguran que fueron los europeos quienes trajeron esos saberes a las tierras americanas. Otros creen que los destilados ya se bebían en diversos rituales prehispánicos, por lo menos desde el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles. Lo que es cierto es que los españoles probaron los dones del agave y sus mezcales, y tuvieron tanto éxito que la corona prohibió su producción y venta hasta que la clandestinidad obligó la reapertura de este comercio. Actualmente, para elaborar mezcales se emplean más de 30 especies de agave. Uno de los destilados mexicanos más conocidos es el tequila, que se obtiene principalmente del agave, Tequilana Weber, variedad azul. La fama del tequila tiene gran eco internacional de acuerdo con el más reciente reporte del Consejo Regulador del Tequila. Sus exportaciones anuales rondan en los 286 millones de litros, la mayoría de ellos con destino a Estados Unidos. Ya sea que se utilice para maridar cualquier comida o perfumar algún tipo de carne o postre, el tequila es buen compañero de la gastronomía. Su producción está vigilada por las normas oficiales mexicanas y la denominación de origen tequila. Así, el tequila y sus agaves se mantienen en los estándares de calidad adecuados para su consumo y nos ofrecen un trago de gran linaje. Pero, ¿qué son las suculentas? Del latín suculentus, haciendo referencia a lo jugoso de ciertas plantas, que tienen algún órgano especializado en almacenar agua en cantidades mayores que las plantas sin esta adaptación. Esto les permite mantener reservas de agua durante periodos prolongados y sobreviven a los largos meses de sequía en climas semidesérticos. Uno de los ejemplos más conocidos de suculencia es el de los tallos de los cactus, agaves, aloe vera y nopales del Nuevo Mundo, similares al de algunas variedades africanas. Las suculentas no están genéticamente relacionadas entre sí, sino que han desarrollado independientemente rasgos similares en un proceso de evolución convergente. Gracias a su gran variedad y diversidad dentro de las mismas, las suculentas también son utilizadas dentro del diseño de interiores, jardines verticales y terrarios. El origen divino del maguey está representado en este relato, en donde Mayahuel era una joven virgen que vivía en el cielo con su abuela y sus hermanas. En una ocasión, Quetzalcóatl convenció a Mayahuel para que bajase a conocer el mundo terrenal. Ya en tierra se unieron amorosos en un árbol entrelazados en dos diferentes ramas. Pero cuando su abuela se despertó y no vio a Mayahuel, llamó a sus hermanas para que bajasen a la tierra a ayudarle a buscar a su nieta. Cuando llegaron al árbol, este se partió en dos. Y al descubrir la abuela a su nieta como una rama desprendida, la despedazó y dejó que sus hermanas devoraran sus despojos. Sin embargo, la rama en que se había escondido Quetzalcóatl permaneció intacta. Cuando se alejaron, Quetzalcóatl tomó cuidadosamente los restos de la joven virgen y los enterró. De ello brotó la planta del maguey, la cual era imagen de la diosa dadora
de numerosos mantenimientos, pues no solo sus partes eran usadas como alimento, sino también para la vivienda y el vestido, además de proporcionar su savia o aguamiel, que al fermentarse era usado en las ceremonias como bebida ritual y ofrenda para los dioses. Así, tras su muerte, Mayahuel se convirtió en diosa. Mayahuel era representada como una joven con el cuerpo pintado de azul, que se asomaba por una penca de maguey. Sus atributos eran la doble cuerda en una de las manos, el malacate de algodón sin hilar y las manchas amarillas en su cara. Algunas veces era representada con una nariguera de jade y cargando una vasija de barro. Los agaves, también conocidos como magueyes, son de los cultivos más importantes por sus derivados como el tequila y los mezcales. Además, porque en nuestro país se encuentra la mayor diversidad biológica de agaves a nivel mundial. De un total de 210 especies, México tiene 159. Es centro de su diversificación y domesticación. Y dicha riqueza se debe en parte a que este linaje surgió hace unos 8 millones de años en el territorio mexicano. Sin embargo, el género agave es originario de América. Se tienen registros en México del uso del agave que datan de más de 10,000 años. Se ha utilizado como fuente de alimento, bebida, medicina, material para elaboración de casas y fibras. En la Mesoamérica prehispánica se elaboraban alimentos y bebidas alcohólicas fermentadas de agave con alta relevancia cultural y social. Las bebidas como el aguamiel eran una de las fuentes más importantes de nutrimientos, en especial de carbohidratos y de agua potable para las zonas occidentales y norte de México, así como del suroeste de Estados Unidos de América, donde por su resiliencia toleran tanto el frío como la sequía. Cabe destacar que los agaves son muy útiles en la culinaria tradicional. Sus pencas se usan para envolver la barbacoa. Sus flores, llamadas gualumbos, se guisan a la mexicana. También la cutícula o membrana de la penca se utiliza para envolver la carne de los famosos michotes. Se utilizan los gusanos del maguey y con el aguamiel también pueden elaborarse productos como el pan de pulque y, como se mencionó anteriormente, el tequila y los mezcales. Ya desde hace unos 14,000 años, los antiguos habitantes de México y suroeste de los Estados Unidos quemaban y mascaban pedazos de maguey que, junto con los cactus, calabazas, chiles y huesos, han sido una constante arqueológica de varias cuevas a lo largo del tiempo. En excavaciones de Xochitecatl, Cacaxtla, se encontraron casas asociadas a hornos para cocinar maguey que datan de 400 a.C. Las evidencias arqueológicas asociadas con ocupaciones tempranas muestran que el maguey era uno de los alimentos esenciales, como lo indican los innumerables gabazos recuperados en las cuevas secas del Valle de Tehuacán en Puebla y la ya tan mencionada cueva de Guilana-Quitz en Oaxaca. Tenemos que dar mención especial al Valle de Tehuacán-Cuicatlán, como el lugar en donde se han encontrado los vestigios más antiguos de la domesticación de varias plantas, que nos han permitido poder trazar mejor la historia agrícola y alimentaria de nuestros antepasados. Además de su importancia histórica, natural y cultural, su imponente belleza de este lugar lo ha hecho acreedor a ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los indígenas mexicanos se refieren al maguey como metl en náhuatl. La palabra maguey fue traída por Hernán Cortés a partir del nombre que daban esta planta los taínos, habitantes de la actual República Dominicana. En 1520, en su segunda carta de relación, escrita al rey Carlos V, Cortés dice: venden miel de unas plantas que llaman en las otras islas maguey, que es muy mejor que la rope, y de estas plantas hacen azúcar y vino que así mismo venden. Francisco Hernández de Toledo, en 1577, maravillado por las propiedades y capacidades adaptativas del maguey, lo describe en su Historia Natural de Nueva España como una planta que sola podría fácilmente proporcionar todo lo necesario para una vida frugal y sencilla, pues no lo dañan los temporales ni los rigores del clima,
ni lo marchita la sequía. Ya para 1590, el misionero jesuita José de Acosta diría en su Historia Natural y Moral de las Indias que el árbol de las maravillas es el maguey, que da agua y vino y aceite y vinagre y miel y arrope e hilo y aguja y otras 100 cosas. En 1753, el sueco Carlos Linneo agrupa los magueyes bajo un mismo género, al que da el nombre de agave, que en griego quiere decir noble, ilustre o admirable. Oaxaca es la zona de mayor diversidad de magueyes en todo el mundo. Los científicos actualizan la información de las especies y subespecies, en especial de las que se obtiene el mezcal, bebida muy de moda desde hace alrededor de 2 décadas, cuya producción comenzaba a provocar problemas de conservación en algunas de estas plantas. Y es que los agaves son monocárpicos, es decir, florecen solo una vez en su vida y mueren a continuación. La floración se inicia de los 6 a los 15 años de cultivo. La emisión del eje floral comienza en los meses de febrero a marzo, pero miles de flores caen sin ser polinizadas y son sustituidas por pequeños agaves en las yemas florales. Estos se conocen como hijuelos. Los pocos frutos que llegan a formarse pueden tener numerosas semillas blancas, sin vialidad para germinar. La polinización no depende exclusivamente del murciélago, sino también de abejas, de insectos y colibríes. Los agaves producen distintos tipos de bebida. La savia natural, cuando se extrae, es de sabor dulce y se le conoce con el nombre de aguamiel. Fermentado se le llama pulque. El líquido destilado derivado de los agaves es conocido como mezcal o tequila principalmente. La palabra mezcal proviene del náhuatl mezcali, que significa maguey cocido. Todas las bebidas destiladas que se extraen de los agaves, ya sea tequila, bacanora, raicilla, el chuqui, el tepemete, el vino mezcal y todos los mezcales del sur, son precisamente eso, mezcales, y tienen gran importancia cultural y comercial. Aquí es necesario señalar que el sotol, bebida destilada que se produce en Chihuahua y Durango, no viene de un agave, sino de una cactácea, conocida como cereque, aunque se gima igual y se somete al mismo proceso de destilación. Y es por esta razón que entra en la categoría de los mezcales. Para producir mezcal se emplean solo 14 especies diferentes, según la norma oficial que regula la denominación del mezcal. Pero extraoficialmente dicen que se emplean alrededor de 39 diferentes especies. Y es que luego del boom en el consumo del mezcal, se comenzaron a aprovechar de manera indiscriminada especies silvestres, por lo que corrían peligro de extinción si no se tomaban medidas para revertir este fenómeno. Y más adelante hablaremos de este tema con nuestros invitados. Generalmente un mezcal se elabora con una especie de agave, pero es común mezclar alcoholes provenientes de diferentes magueyes para conseguir sabores más complejos. La especie más ampliamente utilizada es el agave angustifolia, comúnmente llamado espadín. Otras variedades de agave utilizadas son tobalá, cupriata, cuiche, madrecuiche, cimarrón, cenizo, arroqueño, etc. Los estados que cuentan con la denominación de origen son 9: Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. También producen mezcal Morelos y el Estado de México, sin haber sido inscritos aún a la denominación de origen. Por otra parte, en Jalisco se desarrollaron agaves que se aprovecharon por sus características sobresalientes, fibras duras y tallos y bases de las hojas o pencas con altas concentraciones de polisacáridos. La denominación de origen tequila comprende los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato. Solamente en estos municipios se puede utilizar la materia prima para la elaboración del tequila. El proceso de producción del tequila dura en promedio 8 años e inicia con la plantación del agave. La única especie admitida es el agave tequilana variedad azul, cultivada dentro del territorio comprendido en la denominación.
El tequila es el principal producto económico del estado de Jalisco. Es la bebida que representa al país, símbolo de mexicanidad y presente en todas nuestras fiestas. Es la base para preparar uno de los cócteles más famosos y consumidos en el mundo, la margarita. Pero ¿sabían que antes no era así? Durante la colonia y después en el México independiente, el tequila era una bebida para las clases bajas, la bebida para los teporochos. En las casas de mayores ingresos se daba preferencia a las bebidas de procedencia extranjera, como brandy, whisky o coñac. Afortunadamente para nosotros, México es el único productor de tequila en el mundo, y esto es debido a la denominación de origen. Pero es Estados Unidos su mayor consumidor, ya que exportamos el año pasado 211 millones de litros. Nosotros somos el segundo país de consumo, ya que destinamos al mercado local 71 millones de litros, pero también lo exportamos, principalmente a Alemania, España y Canadá. La producción del tequila crece a un ritmo de entre el 5 al 7% anual y representa el sustento para 70,000 familias mexicanas, con un valor anual de más de 50,000 millones de pesos. Y al estar hablando tanto del maguey, pulque, tequila y mezcal, me hace recordar que me invitó a Malinal con mi amigo Leonel García del Hotel Casa Limón, en donde me va a enseñar a preparar un delicioso guajolote al pulque, receta de la región que ha variado muy poco en cientos de años, ya que utiliza muchos elementos de origen prehispánico. Así que, acompáñenme. Hola Leonel, ¿cómo estás? Hola. Ay, pero te vas a ¿Cómo ensuciar, estás? ya veo que estás partiendo el guajolote. Estamos... A ver, te presto un mandil. Toma, ¿Cómo? ¿Así de colorado? así de colorados. Muchas Te voy a gracias. poner uno y te empiezo a ayudar. Lo que vamos a hacer, vamos a preparar un guajolote en salsa de pulque. Vamos a poner un poquito de manteca. Empezamos a... Esperamos un poquito que se dore. Que se dore, ok. ¿Y cómo le llaman a este guajolote en salsa borracha, en pulque? Al pulque. Al pulque. Ah, Sí. ok. Bueno, ahora le vamos a agregar el ajo. Qué sabor. ¿Qué sabor? Sí. Espectacular. Es el El pulque. pulque es otra cosa totalmente. Exactamente. Y el choconostle también nos puede servir para hacerlo cristalizado como fruta y es una Exacto. delicia. Ya están las tortillas, ya está todo listo para que pruebe.
delicia. Porque sabes que le puse de los juguitos de la cocción del pavo. De guajolote. Con el choconostle y todo. Otro sabor el pulque, el choconostle. Es una maravilla comer así. Pues en lo que nosotros comemos, ¿qué te puede decir? Para bajar esta comida, vamos luego a caminar a tu huerto. Listo. Y ya para que me acompañes a la Por supuesto. salida. Sí. Pues vamos a disfrutar este plato que se ve espectacular. Y pues salud de nuevo. Salud. Muchísimas gracias, Leonel. Gracias por recibirnos, por darnos ese delicioso guajolote y te espero pronto. Aquí los espero a ustedes todos. Son bienvenidos siempre. Aquí está Malinalco y este rancho para ustedes. Es mi paraíso, pero quiero compartirlo con ustedes. Estamos en el convento de Malinalco, que fue construido por la Orden de los Agustinos. Todos los frescos que vemos alrededor de este recinto del convento fueron inspirados en la flora y la fauna del lugar. Todas las plantas eran muy importantes para la cultura azteca porque eran no solo alimento, también eran plantas que se usaban en sus ceremonias sagradas y las flores olorosas que eran muy apreciadas para la cultura. Los 3 medallones que vemos aquí representan a Jesús, a María y la Orden de los Agustinos. Ahora vamos al mercado para ver qué más encontramos. ¿Ya cómo los dan? Échame el pilón para mi programa de tele que voy a hablar de nopales. Y ya estoy aquí de regreso para hablar brevemente de una planta histórica y emblemática. Nuestro país es centro de diversidad del nopal, junto con el águila real, fuente principal de la economía mexica. Por algo estos 2 elementos forman parte del escudo nacional. Los nopales son una planta perteneciente a la familia de las cactáceas del género Puntia. Es originaria de México, donde se ha consumido desde tiempos prehispánicos. Se consumen las plantas tiernas, como verdura, y sus frutas a las que llamamos tunas. También se cultiva en el Mediterráneo, pasando por Medio Oriente y llegando hasta Arabia. Varios códices incluyen al nopal como un elemento principal en la fundación de Tenochtitlan. Y es que hace unos 20,000 años aproximadamente, cuando los primeros pobladores llegaron a la cuenca del Valle de México, vivían como nómadas, cazadores y recolectores, fue que encontraron varias especies de cactus de los cuales se alimentaban, siendo el nopal el que presenta los registros más antiguos. Y junto con el maguey, maíz y frijol, fue el principal alimento de los grupos chichimecas. Ellos lo llamaron nopali, voz náhuatl que se transformó en nopal a la llegada de los españoles. La familia de los cactus, biznagas, nopales y chollas se originaron en el continente americano y se distribuyen naturalmente desde Canadá hasta la Patagonia. De las 1,400 especies de cactus, 670 viven en México y de estas, 508 son endémicas. Nuestro país se considera el mayor centro de diversidad de cactus del continente, pero también centro de la diversidad de nopales. Pero para poder seguir hablando de estos temas a profundidad, mejor vamos con nuestro primer invitado. Él es el doctor en biología Abisaí García Mendoza, experto en agaves. Bienvenido, Abisaí. Pasa, por favor.
Toma asiento. Gracias. Cuéntame, este tema de los agaves bueno, suculentas en especial, pero los agaves y las cactáceas, pues es apasionante. Desde pues que México es el centro y origen de muchos de ellos, ¿no? De la gran mayoría. Cuéntame, ¿cuántos agaves realmente se están utilizando y cuántos permanecen silvestres sin ser explotados? Bueno, en el caso de los agaves, México es el centro de origen y diversidad. De las 200 especies que hay a nivel mundial, bueno, el género agave solo es exclusivo de América. Crece del sur de los Estados Unidos al norte de Sudamérica, incluyendo las islas del Caribe. Entonces, de ese total de 200, 160 están creciendo en México. Tenemos el 75%. Y de ellas unas 113 más o menos son exclusivas del territorio. Entonces en nuestro país se han originado, hace aproximadamente 10 millones de años, se originaron estas plantas en nuestros territorios, en las zonas áridas, y aquí han evolucionado, aquí se han diversificado y aquí el hombre aprendió a conocerlas y aprovecharlas. Seguramente cuando hace 30,000 años o 20,000, cuando el hombre mesoamericano llegó a estas tierras, vio magueyes por todos lados. ¿Y qué pasó después de una quemazón o de la caída de un rayo que afectó las plantas? Que las quemó, las hirvió, las coció y se dio cuenta de que despedían un sabor dulce, agradable, las probó, seguramente le gustaron y de ahí empezó a consumir los magueyes. Ah, mira, qué interesante. De hecho, aquí nos has traído unas muestras, ¿no? Sí, es el para mezcali. probar. Es el mezcali. famoso mezcali. Ajá, que se vendía antiguamente en muchos mercados. Cada vez se ve menos. Ya casi no se ve. Solo en algunos sitios, algunos vendedores ambulantes los traen de Hidalgo, de Querétaro, San Luis Potosí. Todavía llegan a venderlos, pero casi no se ve. Sí, yo recuerdo de niño eran más comunes. Sí, los comprabas, sí, los masticabas y ahí te ibas degustándolos. Sí, es como una golosina. Es una golosina, era un dulce para la época. Pero para los antiguos pobladores esto fue una fuente de energía imprescindible. Claro. Eso fue, yo creo que lo que les permitió viajar y migrar por una buena parte del territorio mexicano. Muchos grupos indígenas todavía lo siguieron consumiendo hasta el siglo XIX en grandes cantidades. A los del norte les llamaban los apaches mezcaleros, por ejemplo, porque consumían grandes cantidades de magueyes y los sembraban ya cerca de sus casas, en sitios protegidos. De ahí los cortaban, los cocían y los aprovechaban y tenían la energía para... Es como si nosotros pasáramos a un súper. Ahorita vamos a viajar, pasamos a un súper, compramos N cosas. Y ellos, ¿qué es lo que hacían? A lo mejor llevaban pedazos como los que vemos aquí en su morral y eso les permitía viajar. Y que es fácil transportarlos y más livianos que en verde, ¿no? Que en la planta verde. Y además, como están creciendo en una buena parte del territorio, llegaban a otro lado y veían otro maguey, seguramente lo cocían y se lo comían nuevamente. En todo México se han descubierto muchísimos hornos para el cocimiento de los magueyes. Wow, y gracias a estos mezcali es que podemos datar y precisar en las cuevas los bagazos que se han encontrado del tiempo, ¿no? Que ya llevaban cociéndolo y consumiéndolo. Sí, en la mayoría de las cuevas que se han estudiado en México se encuentran restos de bagazo del maguey, porque si nosotros comemos eso, lo mascamos y nos va a quedar las fibras nos quedan y esas fibras las sacamos y se tiran. Y entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en las cuevas? Los arqueólogos que han trabajado, por ejemplo, en las cuevas de Guilana-Quitz o en el valle de esto es en Oaxaca, o en el valle de Tehuacán, a lo largo de 10,000 años, han encontrado en todos los estratos la presencia del maguey, junto con mecatitos tejidos, etcétera. Entonces el maguey se aprovechó desde hace 10,000 años como alimento. Y para otros usos. Y para otros usos, como serían los... Para sus sandalias y los mecates. Los mecates, y todo eso. Hacerse sus morralitos, redes para cazar animales, etcétera. Entonces el maguey está ligado a toda la vida del hombre
en nuestro territorio desde hace muchísimo tiempo. Increíble. Y también viene esta savia que da el aguamiel y posteriormente el pulque. Sí. De las ciento y tantas variedades que son endémicas de México, ¿todas producen este tipo de bebidas? No, el hombre generalmente ha escogido, ha domesticado o ha humanizado, como dicen ahora muchos biólogos, plantas. Empezó a tener contacto con ellas, las conoció, aprendió a saber dónde crecían, qué es lo que le podían proporcionar, quizá por azar o porque vio algún animal que también escarbaba en el corazón del maguey. Algún roedor se dio cuenta de que salían zumos del maguey. Y eso en los grandes magueyes pulqueros que tenemos ahora, podemos ver que lo que se concentra en esos cajetitos, en esas cavidades del maguey, es el aguamiel. Y ese aguamiel pues también es rico en vitaminas, algunos minerales, carbohidratos, azúcares, etcétera. Entonces empezó a conocer esos magueyes y a domesticarlos. ¿Qué quiere decir domesticarlos? Es como los perritos que nosotros tenemos en casa o los gatos. Los conocemos y a lo largo del tiempo nos vamos apropiando de ellos, de qué es lo que necesitan, para qué sirven, los vamos seleccionando. Y en este caso los magueyes pulqueros fueron seleccionados para producir grandes cantidades de aguamiel y el hombre los aprovechó en ese sentido. Entonces, en el norte quiero imaginarme que al no tener agaves pulqueros, prácticamente el consumo tipo alimentación era con el mezcali, hasta que llega la destilaciones que pueden hacer mezcales o el bacanora, sotol y todos estos. Exacto, sí. En el norte no hay agaves pulqueros nativos. Los que nosotros vemos en Zacatecas, Durango, Nuevo León, es porque fueron llevados en las migraciones de los tlaxcaltecas cuando llegaron los españoles a México. Entonces los tlaxcaltecas los llevaron para trabajar en las minas y se llevaron los magueyes pulqueros. Pero no, ahí lo que se consumía básicamente era el mezcali. El mezcali. Y estos mezcalis ¿cómo se llama? Se apretaban, se le extraían los jugos, los mostos que llamamos ahora, y esos jugos ricos en azúcares, mediante la acción de levaduras, microorganismos, que transforman el azúcar en alcohol. Y de esa manera ya se podrían destilar. Pero la destilación pues sí se conoció hasta que llegaron los españoles. Los españoles, claro. Y hubo dos introducciones, una que fueron los destiladores más sencillos, que entraron vía el Pacífico, la nao de China, los trajo de las Filipinas, y otros destiladores de cobre, principalmente los alambiques, llegaron vía con los españoles, a través ellos los recibieron de los árabes y entraron por Veracruz. Entonces en nuestro país tenemos dos tipos de destiladores. Se encuentran y se mezclan. Exacto. Y esos dos destiladores los vemos ahorita en la República Mexicana. Hay áreas que tienen los destiladores filipinos y otras que tienen los destiladores árabes. ¿Los filipinos a base de qué son? Son principalmente más rústicos, son de madera, utilizan ollas de barro, cañas o algo así para conducir los líquido. Y los destiladores de cobre, pues son básicamente, pues como su nombre lo indica, de cobre o de hierro, Claro. Y tienen serpentines, etcétera. Es otra. Sí, son dos maneras diferentes, dos maneras, ¿no? Y dos sabores diferentes que le dan al producto final. Exacto. La destilación. Y mira, para hablar de esto y para ver la importancia de los magueyes, de preservarlos y el tiempo que tardan en madurar para obtener estos alcoholes, estos líquidos, te quiero presentar a Sofía Bernín, que ella es una experta sommelier y distribuidora de muchas de estas marcas de mezcal y alcoholes. Bienvenida, Sofía. Un gusto tenerte aquí de nuevo otra vez. Hola, ¿qué tal, Joel? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Abisaí. Mucho gusto, mucho gusto. A ver, Sofía, cuéntanos un poco tu experiencia en mezcales. Pues mira, se ve que ahorita en el mundo del mezcal hay como de muchas sopas, ¿no? Por un lado tenemos estas botellas de precios absolutamente inalcanzables y se ha convertido en un circo, es un circo y maroma el tema del mezcal, ¿no? Tenemos muchos mezcales silvestres que desde mi punto de vista es una tristeza y bueno, y el doctor, pues qué mejor que nos cuente, ¿no? De la devastación que hay en el campo por justamente esta búsqueda de mezcales
de agaves silvestres, y por el otro lado, pues los agaves de cultivo, que pues sí es como finalmente mucho más lógico, pero la gente quiere la rareza. Pues, ¿Cuántos años necesitas para obtener mezcal de un agave? Desde que lo plantas. Le toca a usted. Desde que lo plantas. Pues varía dependiendo de la especie. Okay. Sí, hay especies que a los 7 años, algunas que son muy prematuras, a los 5 podrían estar, pero la mayoría están entre los 7 y los 10 años. ¿Qué diferencia hay en el sabor de un mezcal de Tamaulipas al de Guerrero, al de Durango, al de Oaxaca, Zacatecas, no sé, por mencionar algunos? Toda, bueno, desde mi punto de vista, toda. O sea, sí se siente la diferencia climatológica, se siente evidentemente la diferencia de la variedad, tierra. ¿no? De la tierra y de la variedad de agave. O sea, no es lo mismo tomar un cupreata de Guerrero que tomar, no sé, un duranguensis de Durango, pues, ¿no? O sea, sí van a ser experiencias muy distintas. Unos vas a tener, pues por cuestiones climáticas vas a tener sensaciones un poquito más minerales quizás, en el caso de los de Durango, que obviamente son agaves que están lejos de la mano de Dios, usando ahora sí el nombre de un pueblo de Durango muy conocido por sus mezcales, ¿no? Pero... Y si te vas a Guerrero, estos cupreatas divinos que dan unos mezcales realmente con aromas de flores, o sea, de una elegancia impresionante. Y te regresas a Oaxaca con mezcales mucho más francos, ¿no? Con aromas un poquito más tropicales, quizás los conocemos un poquito más. Y aquí tenemos también la mano del hombre con notas un poquito más de humo, que cada vez está de moda como que quitarle más esta parte ahumada, volverlos a tequilarlos más, ¿no? Para hacerlos más populares para la exportación, ¿no? Hay muchas tendencias ahorita. Yo también sé que has distribuido mezcal, que has lanzado tu propia marca. Sí. Y aquí tenemos otra marca que es nueva, que va a salir, Brujada, que nos prestaron. ¿No crees que son demasiadas marcas de repente con precios totalmente que vuelan entre unos y otros, aunque hay un consejo regulador del mezcal? ¿Es a capricho del productor que quiere poner el precio? Totalmente. No le hallo yo mucho sentido. Sí, son otros agaves. Qué bueno que no se lo hayas porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Iba por buen camino, ¿no? Ibas por muy buen Mi camino. sentimiento estaba bien fundamentado. Exactamente. No tiene ningún sentido. Todo es un efecto de moda. Entonces, por un lado marketing. tienes estas embotelladoras de mezcal, ¿no? Estos creadores de etiquetas, porque al final del día son creadores de etiquetas que van con apalenques o con productores o lo que sea, ¿no? Compran líquido, muchas veces lo compran a unos precios absurdos, ¿no? Porque pues, no, es que yo te voy a comprar, ¿no? Así, no, espérate. Voy a exportar a China, mano, no sabes, vamos a Inglaterra, tú y yo, el pájaro y la flor, ¿no? Así, ¿no? Entonces bajan los precios y ves esa misma botella que compraron en X al litro, ves esa botella en el mercado a 1,500 pesos, 2,000 pesos o incluso 900 pesos ya, que es el precio hoy en día común para un mezcal, que hace 20 años era impensable. Era impensable. 200 pesos pagaba, ciento y tantos. No, y 200 pesos era un super mezcal. Era un super mezcal, sí, yo recuerdo. Sí. Hace 20 años era un super mezcal, 200 pesos, Claro, que era lo que yo claro. compraba. Oh, sí. Y hoy en día es eso, es demencial, pues. Ahora, ¿no? comprar otros agaves como Tobalá, Cuiche, Madre Cuiche, todos estos, ¿justifica el precio? ¿Que son más elevados o tampoco? Pues es que son producciones más pequeñas. Son, no sé, aquí ¿son fáciles de cultivar esos agaves? Lo que pasa es que hay muy pocos. Generalmente están creciendo, están en un proceso de domesticación a medio camino, digamos, y crecen a la orilla de las milpas, de los terrenos de cultivo, de los caminos, etcétera. Entonces hay menor cantidad que si vemos Espadín, que hay sembradíos enormes por muchos lados. Y entonces esos magueyes llegan a alcanzar a veces, esos mezcales llegan a alcanzar precios más altos porque es mucho trabajo a veces conseguir toda la materia prima de Madre Cuiche, por ejemplo. Porque hay poquitos, hay que ir acá, a varios sitios para tratar de recopilar, de recoger todos esos ejemplares y hacer una corrida. Y en lo que tardan otra vez en sembrar, en crecer, etc. Afortunadamente muchos de ellos se propagan vegetativamente, es decir, echan hijuelos en la base del maguey
Y entonces esos hijuelos, una vez que alcanzan un cierto tamaño, deshijan las plantas, los quitan, se los llevan a otros lados y lo plantan. Y vamos a hablar un poco de nutrición, de lo que nos deja el mezcal, el tequila, el maguey, sobre todo sus propiedades, y los nopales, que también es otra parte importante de las suculentas. Y quisiera invitar a nuestra nutrióloga, que es Arlene Vidal. Pasa, Arlene, por favor. Hola, ¿cómo Bienvenida están? otra vez. Qué gusto verlos. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto tenerte aquí otra vez. Igual, A ver, igual. cuéntanos, ¿qué investigaste? ¿Qué sabes de la suculenta, sobre todo del maguey, desde que es aguamiel, el pulque, que aparte ha retomado, ha tenido su regreso y se empezaron a abrir pulquerías por todos lados, por ¿no? todos lados cuando estaban desapareciendo? Qué maravilla. Sí, claro. Qué maravilla, que tiene muchas propiedades. A ver, cuéntanos. Sí, claro. Cuéntanos. Bueno, para empezar, tenemos dos partes, ¿no? El aguamiel y ya cuando es pulque, ¿no? Son dos sustancias diferentes. El aguamiel sí tiene sus características de tener vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, tiene hierro, tiene fósforo, entonces tiene calidad nutricional importante, pero también tiene hidratos de carbono, que nos van a dar calorías, claro. En ese momento no tiene alcohol, pero al ser fermentado de manera natural e higiénica, porque también hay mitos de que le ponen una palabra que dicen el muñeco y... No, se fermenta de manera natural y forma alcohol etílico, que nos va a dar el pulque. Entonces, entre menor cantidad de tiempo tenga de fermentación, menos alcohol va a tener y va a tener más carbohidratos, y entre más fermentado va a tener más alcohol. Entonces, hay un mito por ahí, no sé si lo han escuchado, que al pulque le falta un grado para hacerse carne. Pues sí, es una mentirita pequeña, pero es bastante bueno porque sí tiene calidad nutricional. Lo que viene siendo el aguamiel va a tener 3 gramos de proteína, más o menos si lo comparamos con una comida, 20 gramos de queso panela en 1 litro. Entonces es muy poquita la cantidad de proteína que nos da, pero tendremos que tomarnos unos 3 litros para formar 40 gramitos de queso o de carne. Imagínate la borrachera que agarras. Claro, pues tiene el alcoholito delicioso. Entonces, No está bien. Oye, ¿y parece es cierto que se te sigue fermentando en el cuerpo? Pues sí, porque continúa, las bacterias Porque son las continúa que... vivo. Exactamente, las bacterias son las que siguen procesando la fermentación, y estas bacterias se pueden tomar como probióticos, pero el pulque en sí no es un probiótico porque contiene alcohol. Sino más bien sí tiene bacterias que favorecen, y sí sus usos a nivel nacional son como medicinales en ese aspecto de a veces curan una diarrea con pulque, por ejemplo, que es lo más tradicional, la hidratación. A veces a las embarazadas les llegan a dar pulque para la formación de leche. Uy, el niño va a salir tremendo. ¿Verdad? Yo a mi hija de pequeña sí le daba. Uy, con razón. Sí, es con que sí. razón. Hay Sí. familias que crían a sus niños Sí, con pulque. sí. Los otomís principalmente tomaban 3 litros de pulque al día, o normalmente lo hacen, pero es porque parte de su alimentación, junto con las tortillas de maíz, ¿no? Entonces, 25 gramos que tiene de carbohidrato, para hablar en tortillas, por ejemplo, es como una tortilla y media, 1 litro de pulque. Entonces, es una cantidad bastante adecuada, pero no se consume alguien en una sentada 3 litros a menos que sea una borrachera. Entonces, meterlo en la alimentación sí puede ser, pero cuidando la cantidad en el alcohol, porque sí, las calorías es lo que nos engordan a todos, ¿no? Claro. Entonces de ahí que te tomas un vaso o 2 de pulque y estabas normal y llegas a tu casa y ya traes una jarra. Ándale. Y sigues borracho porque Sí. está vivo, ¿no? El pulque sigue, continúa ahí, fermentando. Por continúa ejemplo, su fermentación. en grados, aprox, si está recién fermentado, tiene 4% de alcohol. Pero 48 horas después o 2 días después, sí nos va a darnos un 10% de alcohol. Es más. Entonces, ouch con el alcohol, y va a cambiar su sabor, claro, también. Claro, se hace más potente. Más potente. Sí, Siempre como en la escuelita. Tengo una pregunta. sí, sí. ¿Los curados tienen más calorías que los pulques blancos? Claro, es como cualquier preparación. A mayor enriquecimiento de la preparación, sí, más calorías va a tener, ya sea que pongan cereales, piñón, fruta, que sí es un Apio. sabor delicioso Sí. en un... ¿Cuál es tu favorito, apio? Apio, tomate, avena. Es que Piñón. depende de la hora. Depende de la hora, depende de la hora del Yo día. sí soy muy pulquera. El mío es el Cierto. choconostle, que le llaman qué ojo de rico. conejo. Ah, y lo que voy a es probar, rojo. no lo había Sí, probado. El de sí, choconostle el es rojo, delicioso, sí. le llaman ojo de conejo y me encanta. Qué rico. El de apio y de piñón son mis favoritos. Sí, y saben muy ricos. Son muy una ricos. delicia.
Pero sí, para el dolor de estómago, mi hija cuando era pequeña, cuando sufría de dolores estomacales, le daba un poquito de pulque y santo remedio, ¿eh? Y ahora, ¿cuánto tiempo pasa de que se convierte el aguamiel en pulque? Creo que es muy corto el proceso. Sí, ¿no? es muy corto. O sea, luego que sale. Aguamiel es prácticamente a pie del maguey, ¿no? Exactamente. Para tomarlo, para Conforme le da el aire, las levaduras pues son las que se activan. Se activan, claro, porque ahí está inerte adentro, ¿no? No hay bacterias, está limpio, perfecto. Sale y pues al momento de tocarlo, los bichos que están pues en la penca, o sea, todo eso va a hacer que se contamine de una manera positiva en este caso para formar el rico elixir de los dioses, ¿no? Yo les quería invitar una salsa borracha, pero no encontramos pulque, ya que le quería hacer honor al maguey. Pero pues hay nopales, así que hicimos un cerdito con salsa verde y nopalitos. Ay, Así que qué emoción. disfruten y a ver con qué lo maridan. Claro, Vayan claro. escogiendo su bebida favorita. ¿Cada quien una botella? Cada quien hasta 2 si quieres. Te tocan 2 porque yo voy a tomar agüita de Jamaica. Muy bien. bueno. Yo estoy de bien portado. Ay. Sí, qué rico. Hay algo que les iba a mencionar, es que también del agave están extrayendo la miel de agave, así como hay miel de abeja y miel de agave, que igual la miel de agave nos va a dar fructoligosacáridos que son buenos para el intestino, para el cáncer y para la salud de nuestra microbiota intestinal. Y asimismo también están sacando actualmente en suplementos la inulina. Se usa mucho en el área de nutrición por el tipo de fibra para alimentar también el intestino, sobre todo los que tienen colon irritable. La inulina de agave ayuda mucho a disminuir la inflamación y pues a producir ácidos grasos de cadena media para que la flora intestinal esté muy sana. Entonces, son muchos productos que se puede sacar de una planta, ¿no? Sí, Pues estos muchísimos, productos que sí. mencionó al final son ya a partir del uso de los agaves para bebidas destiladas, es que las inulinas, algunos jarabes o mieles de colores claros son extraídos de estas especies que van para la Claro. industria del mezcal. Pues bueno, a ver, a probar y a Bueno, disfrutar les y, sirvo a, un y a mezcalito, beber. ¿no? Sirve un mezcalito Claro, cualquiera. claro. Vamos a hacer. Válgame Dios. Sí tiene. Ya le abrieron. Ese es conejo de Guerrero. A ver, Este es espadín de cuéntanos Guerrero. de ese mezcal, Sofía. Por favor. Pues mira, es un espadín de Guerrero. Que lo que quiero es que lo prueben, porque pues oye, ahora sí que no hay nada peor que te Ay, platiquen lo que sea. ¿Cuántos grados para no asustar? Mira, dice 42 grados, o sea que está decente, ¿no? Es como de, así, de fin de semana, ¿no? Sí. Ahí está, bueno. Voy a servir a mí misma. Ay, está buenísimo. Sí, es un salud. 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 Si no es de mala suerte, está. dicen, ¿no? Ah, sí, claro. Salud. De aquí por aquí. Salud. Y desde aquí. No, es un espadín de cultivo. Como les dije hace rato, Muy pues bueno. creo que es bien importante buscar destilados de cultivo, justamente para evitar esta deforestación. Bueno, deforestación. ¿Qué diferencia hay de un espadín de Oaxaca a un espadín de Guerrero? Que aquí tenemos un espadín de Oaxaca. Mira, yo lo que siento, así organolépticamente hablando, es que en el de Oaxaca vamos a tener mucho más notas tropicales como de guayaba y así, y en el Guerrero vamos a tener más estas notas un poquito más minerales, un poquito más secas. Aquí la nota de humo es muy liviana. Y lo que es interesante, este mezcal se hace en una finca donde hay muchos plátanos, ¿no? Y lo que es muy curioso, lo hace una mujer, ¿no? Entonces, lo que es muy curioso es que el hoyo los hornos son de hoyo, de piso, pues, los cubre con hojas de plátano y al final, si te clavas, sí hay unas notitas de plátano al final. Es muy interesante, ¿no? Entonces, pues puedes inocular de alguna manera todos estos aromas con todas las levaduras que hay en el aire, porque pues así es, ¿no? Es un producto vivo. Claro. Y aunque la especie sea la misma, los métodos de obtención, de cocimiento y de destilación van a influir muchísimo en los sabores que vamos a tener al final. Entonces es una riqueza importantísima la que tenemos en todos los sabores de los agaves. Claro, lo que decías de la destilación más... Si es en olla. Más rural, más Sí, rudimentaria, sí, la sí. del alambique, que Sí. te da sabores totalmente diferentes. Exacto. Creo que estamos en un gran momento ahorita para consumir con conciencia, ¿no? Que todo sea con conciencia, desde investiguen tantito, por amor de Dios, tienen 2 pulgares y un celular.
no les toma 2 segundos hacer la investigación En y vez de saber. estar todo el tiempo en WhatsApp, Sí, métanse a exacto, Google. ¿no? En vez de estar viendo memes, Métanse a Google. así, olviden un meme, investiguen 2 No segundos. se les digan, quema una neurona más. No, que también se siente rico. También de rico, También ¿verdad? se siente rico quemar neuronas de pronto. Pero sí investiguen y consuman con responsabilidad, porque creo que efectivamente las repercusiones que va a tener la responsabilidad con la que estemos consumiendo ahorita van a ser muy beneficiosas para nuestro país. Pero nunca olvidar que la alimentación debe ser variada y un alimento en sí no me va a curar una enfermedad, sino toda la alimentación de todo el día, lo que les puedo decir. Claro, importantísimo. Claro. Y yo lo que me gustaría decir es que pues no desperdiciemos. Luego compramos, consumimos de más o son cosas que al final de cuentas nunca usamos y ahí se quedan y ya estamos haciendo un daño a la ecología. Y sobre todo con el alcohol, pues beber con moderación. Exacto. Porque hay un gran peligro cuando se te pasa la mano y hay que evitar como problemas a nuestros seres queridos. Y de ustedes no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero verlos en la próxima edición. Hasta luego y buenas noches.